programa del Hospital Belgrano, del SAPS del Hospital Belgrano, el hospital en el barrio, escuchándonos en 89.3. Los saluda Belén. Buenos días a todos, acá Melissa los saluda, bienvenidos y bueno, gracias por estar escuchándonos del otro lado. Sí, tercer programa ya, así que nos vamos poniendo cancheras con Meli. Así que bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que nos convoca, pero antes recordarles, como todos los miércoles, que nos estamos encontrando 9:30, quizás un poquito más tarde, pero bueno, acá estamos para el programa, este programa que se llama El Hospital del Barrio, es el programa del SAPS del Hospital Belgrano, y que los días viernes pueden escuchar a la Escuela de Enfermería a las 11 por el mismo canal. Bueno, Belén, Belu, hoy vamos a arrancar con un tema sensible que elegimos, porque bueno, nos parece importante, ¿no? Tener una posición y expresar, digamos, alguna reflexión en torno a lo que pasó la semana pasada, del triple femicidio. Sí, de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Berry, el llamado femicidio de Varela, que está circulando por los medios de comunicación. Nos parece importante, teniendo en cuenta que es una radio, que sale en vivo, que es en función de lo que va pasando, y esto un poco nos irrumpió, ¿no? El miércoles pasado, con el hallazgo de las chicas. Bien, y sí, sobre todo decidimos poner una pausa a nuestra programación habitual. La semana pasada les habíamos contado que el mes de octubre íbamos a trabajar temáticas sobre la salud mental, los cuidados paliativos y el mes rosa, pero dado la gravedad de la situación que sucedió la semana pasada con el triple femicidio, vamos a hacer un programa, un poco, digamos, en memoria de ellas, de todas sus familias, y también, para hablar un poco de este tema que es tan importante y que atraviesa, ¿no?, el barrio, el hospital. Sí, también esa pregunta que circuló por muchas redes, por muchos medios de comunicación, de por qué llamarlo femicidio, que es un crimen narco, para profundizar un poquito en la noticia en sí y también en cómo trabajamos desde las distintas instituciones y desde la comunidad en torno a la violencia por razones de género, ¿no? Así que hoy tenemos un programa en esa línea y con invitadas especiales y cercanas, que después vamos a compartir un poco qué es lo que hacen. Sí, y les recordamos el teléfono por si quieren mandar algún mensaje, hacer alguna pregunta, es 11 36 83 43 93. Lo repito, 11 36 83 43 93. Ahora vamos a un bloque musical, ¿les parece? Escuchamos una canción, también, la música también va en línea con la temática que vamos a estar trabajando, así que es linda, es para prestar atención, para escuchar, y después arrancamos un poco con este tema, ¿no, Meli? Sí, en un ratito nos vemos para hablar de este tema. Para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz.
perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, andan dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Bueno, acá volvemos con el programa, un poco para arrancar con este tema que les habíamos comentado, contextualizar un poco la noticia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que es masiva, que es de público conocimiento, que se habló mucho del tema esta última semana y antes también, pero nos parece importante recordar un poco cómo fue la noticia, ¿no? Desde el 19 de septiembre se ausentan 3 adolescentes de 15, 20 y 20 años, Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Berry, de sus domicilios, y empieza una búsqueda para encontrarlas. El miércoles pasado se encuentran los cuerpos de las adolescentes en condiciones indescriptibles. No vamos a entrar en el campo del morbo, no vamos a entrar en los detalles que no nos parecen que hacen a la noticia en sí, ¿no? Se difundieron muchos de esos detalles. Decidimos tomar una postura que es no hablar de eso porque no nos parece que sea lo central. Al encontrar los cuerpos se encontraban en condiciones terribles, un nivel de tortura muy alto, muy fuerte,
Y lo primero que se concluye, que sale del hallazgo de estos cuerpos, es que se asocia un crimen narco por un ajuste de cuentas. Y se empieza a hablar de un femicidio, un triple femicidio narco, ¿no? Y ahora vamos a profundizar por qué hablamos de eso, pero no nos parece menor mencionar que son 3 mujeres, 3 adolescentes, una de ellas menor de edad, que lo que pasó, las torturas fueron filmadas, subidas a TikTok, que había más de 40 personas en el lugar, que un nivel de ensañamiento, de distancia entre lo que uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Y la consecuencia de eso que pasa. Puede haber sido un ajuste de cuentas, lo que sea. La consecuencia es muy fuerte, es muy violenta, y es sobre 3 adolescentes, 3 mujeres, ¿no? Y una menor de edad. Las torturas fueron atroces, y eso no nos parece menor a la hora de pensar que ahora vamos a charlar por qué hablamos de un femicidio, ¿no? Para actualizar un poco la noticia, ayer encontraron en un operativo conjunto entre la policía de Chile y de Perú al pequeño J, que se supone que es uno de los principales responsables, como la cabeza, quien ideó, pero hay un buen número de detenidos por estar presentes en este espacio. Sí, hay ¿no? 9, por ahora hay 9 detenidos en total. Sí. Así que era como para contextualizar un poco lo que pasó y por qué, ¿no? Y por qué, y acá hablábamos con Meli, veníamos charlando de que aparece en los medios, aparece en las redes sociales, la pregunta de por qué hablar de un femicidio, ¿no? Y no de un crimen narco a secas. Sí, por ahí, digamos, de acuerdo al medio es la posición, digamos, nosotros, bueno, esta dupla conductora sostiene que se trata de un femicidio, digamos, no es un simple homicidio o un ajuste de cuentas narcos. En realidad yo lo que me pregunto es qué sería si no sería un femicidio en tiempos donde la pedagogía y la crueldad, ¿no? Poniéndonos como un poco más teóricas, es lo que impera. Digo, para bajarlo como un poco a la realidad, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la pedagogía de la crueldad? ¿Y por qué es mucho más complejo que pensarlo como un simple ajuste de cuentas entre narcos, ¿no? Esto que está pasando me parece que es como un atentado a la democracia, ¿no? Totalmente. La pedagogía de la crueldad lo que promueve es que, digamos, veamos la vida como cosa, ¿no? Sí. Que perdamos la sensibilidad ante el sufrimiento del otro. Que 45 personas miren por TikTok cómo torturan, matan con un ensañamiento atroz a 3 adolescentes y nadie hace nada, ¿no? Porque las 45 personas que miraron ese TikTok, sí, durante esos días que estuvieron si salió en desaparecidas, TikTok es que está en redes y eso hace que tenga un nivel de consumo y si está en TikTok es porque se consume. Podemos hablar de mucho y largo y tendido de cómo las redes nos objetizan, ¿no? Esto de dejar de ser personas, dejar de ser sujetos para volvernos objetos de un consumo y de un consumo muy violento, un consumo, no quiero dejar de resaltar lo atroz. Sí, atroz, morbo y... no es un chiste, sí. No es un tren de TikTok, es el asesinato de 3 personas, ¿no? Y sí. 3 mujeres. 3 mujeres. No es un detalle menor que sean 3 mujeres, porque... Digo, que se habla, ¿no? Mucho en los medios del feminismo, de las feministas, ¿no? Digamos... ¿Qué es lo que aporta el feminismo y la perspectiva de género en nuestra sociedad y en nuestra cultura? Digo, el femicidio hoy por hoy es una categoría que existe en el Código Penal, ¿no? Sí, totalmente. Que tiene una condena que no es lo mismo que un homicidio. No, y está en el Código Penal, ¿no? Que eso implica otra cosa. Los femicidios, es la forma más extrema de la violencia de género, que en general, y la verdad que hay un montón de Brendas, de Laras y de Morenas. La diferencia con ellas 3 es que, su caso llegó a los medios y hay un montón de mujeres que matan, ¿no? Cada muy poquito tiempo, creo que es cada 26 horas matan a una mujer. Sí. No todas llegan a los medios. Y en general el femicidio se asocia, ¿no?, con los crímenes en el marco de una relación de pareja o de una expareja. Pero, en realidad lo que tenemos para decir y por qué sostenemos que por qué es un femicidio y no es otra cosa,
es porque en realidad la muerte hacia las mujeres puede suceder tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, digamos, excede lo que tiene que ver con una relación de pareja o de expareja, ¿no? Pueden ser relaciones interpersonales, en el ámbito comunitario. Sí, y digo, en este caso particular, nosotros no elegimos no entrar en los detalles, pero si uno ingresa en esos detalles, hay un ensañamiento, ¿no? Con el ser mujer, con el tipo de tortura, no es lo mismo. Es lo que decíamos antes, ¿no? Es como, está bien, la causa, el ajuste narco, lo que uno quiera considerar, la consecuencia, ¿no? Sabemos que en general cuando se habla de narcotráfico, de este tipo de ajustes, suelen ser violentos, pero es de una violencia muy alta y a tres adolescentes, vamos a decirlo como lo que son, ¿no? Tienen, por más que tengan 20 años y sean mayores de edad, no dejan de ser jóvenes adolescentes. Sí, y también creo que no es como un detalle menor sobre lo que estamos charlando, Belú. Eran adolescentes que estaban atravesadas por extrema vulnerabilidad, ¿no? Sí, eso me parece clave también para entender, ¿no? Y pensar también, vos hablaste de la pedagogía de la crueldad, del contexto, que la crueldad no se limita solo en las redes sociales, sino pensar el rol del Estado, ¿no? Para que se habló mucho del trabajo sexual, digo, de repente, ¿por qué las chicas están en las condiciones en las que están y llegan a esos lugares, ¿no? ¿Dónde está el Estado? Sí, y sobre todo, digo, ¿dónde está el Estado y qué hacemos con los juicios de valor, ¿no? Claro. Los morales, sobre todo, que circulan en torno a los medios, porque es muy importante también reflexionar sobre el valor que tienen los medios masivos de comunicación en todo esto. Cuando, digo, me parece que hay, digamos, cierto sesgo, ¿no? Y digo, falta de comprensión de la complejidad en la que se encuentran estas mujeres. Si bien el otro día escuchaba a una periodista, ¿no?, que decía que es cierto que la violencia de género atraviesa, digamos, a todas las clases sociales, ¿no?, en todos los contextos, pero eso no implica que todos estemos expuestas de la misma manera. Exacto. No a todas las mujeres nos matan, ¿no?, de la misma manera. No, y por eso hablamos, digo, desde el feminismo, desde la perspectiva de género, se habla de interseccionalidad, que significa que hay muchos factores que llevan a la violencia de género. No es simplemente el ser, digo, sí, como mujeres hay una condición de vulnerabilidad que se entiende desde la perspectiva de género, pero hay otras cosas también que influyen, ¿no? La presencia del Estado, de la educación, el pasar económico, un contexto de vulnerabilidad social puede tener sus implicancias, ¿no? Sí, por supuesto, digo, pensar en términos de vulnerabilidad o, digámoslo más como sencillamente, en términos de pobreza, ¿no? Sí. Vivimos en un país donde casi la mitad de la población es pobre. Sí. Digo, no está solo asociado a la falta de ingresos económicos, sino que eso también, digamos, se asocia a la falta de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso a la vivienda, ¿no? Y muchas veces las personas, digamos, acceden o digamos, realizan cosas para poder acceder a eso, en donde, digo, se exponen a situaciones de mucho riesgo. Y esto también me parece importante transmitirlo, porque juzgar si estas adolescentes ejercían o no ejercían la prostitución o el trabajo sexual es muy complejo, digamos, hablar desde ese lugar cuando la interseccionalidad entre las violencias, el narcotráfico, el trabajo sexual están muy entrelazadas, y esto, digamos, lo hablamos desde lo que escuchamos en nuestro trabajo cotidiano. No es que estamos, digamos, inventando nada, sino, digamos, son las cuestiones que, bueno, que atraviesan nuestra práctica diaria, ¿no? Sí, y es esa pregunta, digo, preguntarnos nosotros, como bien desde el llano, ¿no? Como, ¿por qué una chica de 15 años estaba ejerciendo la prostitución? Si es así, ¿no? Como, ¿qué pasó ahí para que un adolescente esté en esa condición? Y, digo, pensar esto no es pensar linealmente, no es, bueno, esto responde a otra cosa, ¿no? Bueno, son muchas cosas que se ponen en juego, por eso se habla de interseccionalidad y que llevan a estas situaciones, ¿no? También, digo, vos hablaste del rol de los medios y me parece esencial también pensar en los imaginarios y los estereotipos que se reproducen a través de los medios, como no nos basta por ahí a veces googlear alguna noticia de algún femicidio y ver cómo cada medio toma esa noticia en función de cómo era la persona, como si hubiese algo en la víctima que la llevara a estar expuesta a esa situación por su voluntad propia. Siempre recuerdo un caso que pasó en San Martín, acá cerquita,
que la nota titulaba una chica que salía a bailar y se emborrachaba y no, y de repente era una persona que había sufrido un femicidio, ¿no? Una adolescente también. Entonces es interesante también poder ver y tener el ojo para entender desde dónde nos hablan los medios y qué tipo de imaginarios y estereotipos estamos reproduciendo con esos discursos, ¿no? Ponernos como una mirada más crítica también de lo que consumimos a nivel mediático, a nivel redes sociales en este caso, ¿no? Digo, ¿cómo no cuestionarnos? Abrir un TikTok y encontrar una tortura de 3 personas como si nada fuera, como si fuese algo más donde uno desliza y sigue mirando, ¿no? Sí, y cuando hablamos de la complejidad y cómo se piensa el abordaje de las violencias por razones de género, me parece que en esto quiero compartir, ¿no? El análisis que hace una antropóloga argentina muy interesante, para pensar en términos de complejidad y que no se trata solo de una cuestión narco. Ella lo que hace es como un aporte más bien político, ¿no? Se llama Rita Segato, la antropóloga. Y ella lo que explica es, esto que pasa y que se conoce hoy con el triple femicidio, es algo que sucede a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en países como México, como Colombia, donde hay muchísimos problemas con el narco. Perdón, Meli, sabes que justo contar que estuve leyendo el otro día que la categoría de femicidio aparece en México asociada a los crímenes narcos. No es una cosa sin la otra. Hubo una asociación ahí a partir de un caso en Juárez que femicidio aparece en función como categoría de los crímenes narcos de México. Entonces está bueno pensar que no son cosas que están separadas, ¿no? Sí. Sí, que suceden en muchos de los países de Latinoamérica, sobre todo. Y me parece que es importante hacer un paralelismo con lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Ahora México cambió de presidenta, pero cuando el Estado se corre, avanza el narco. Esto es casi como una ley, ¿no? Cuando avanza el narco, no sé si estas cosas, cuando hay presencia del Estado, dejan de pasar, pero hay como un intento de ordenar un poco más o de regular un poco más esto. Los cuerpos de Brenda, Lara y Morena se tiran, ¿no? Sí, se tiran en esta casa de Varela, ¿no? Lo que ella explica es que, en el código del narco, esto es para mostrar poder, ¿no? Para sentar, es lo que se llaman crímenes de jurisdicción, ¿no? Este territorio es mío. Pero estas pibas no eran enemigos de los narcos. No sé si le robaron, no le robaron. Se toman a las mujeres como objeto. Esto es lo que aporta la perspectiva de género. Las mujeres estamos en posición de desigualdad en relación a los varones. Sí, la ¿qué concepción pasa, de muchacho? objeto, ¿no? La concepción de objeto, ¿no? Como, tirar es basura, de repente, ¿no? Exacto. Tirar en bolsa de basura, como a una persona, una mujer. El cuerpo es territorio de exhibición de la crueldad, ¿no? Sí. De una forma extrema, horrorosa. No alcanzan los adjetivos. Entonces, se marca dentro de lo que estaría pensado como un crimen narco, pero es mucho más complejo. Sí, hay que entenderlo más amplio, ¿no? Exactamente. No podemos limitarlo, ni creo que es simplificar un caso a algo que tiene muchas miradas posibles y muchas miradas que tienen que ver con eso, con el cuerpo, con el lugar de la mujer y la objetización, ¿no? Que estás hablando, Meli. Me parece, pensando en perspectiva de género, que lo mencionaste, a veces uno tiende a limitarlo a un colectivo, es el feminismo el que tiene perspectiva de género. Me parece que está bueno entender que desde todos los ámbitos, estatales, privados y públicos, tenemos que construir una mirada de género para poder entender la realidad, lo que nos pasa como mujeres y también como varones, ¿no? Como a los varones. Me parece que pensar en perspectiva de género es pensar en algo que se transversaliza a todos los ámbitos de la vida. Sí. Y en eso me parece como para ir avanzando con el análisis, ¿no?
Sí, meternos solo en lo local quizás, ¿no? Meternos en lo local, pero digamos, solo como traer un poco esto, ¿no? De que Rita decía que estas son las nuevas formas de la guerra, ¿no? Y esto yo quiero como volverme enfática, digo, es un atentado contra la democracia y con la posibilidad de tener una gestión democrática de la vida, ¿no? No tenemos posibilidad en algún punto las mujeres, o menos que los varones, de elegir qué hacer, por dónde transitamos, ¿no? Sí. El adolescente de 15 tendría que estar en la escuela, sí, ¿no? Digo, y es algo que se visibiliza a través de un caso mediático, pero es la realidad de muchos pibes y pibas hoy, ¿no? Que no pueden terminar sus estudios porque tienen que trabajar, que muchos no pueden terminar sus estudios porque, bueno, están en contextos, digamos, sumamente complejos que dificultan sostener eso. Entonces, digo, cuando vos nombrás transversalizar la perspectiva de género, me parece que es central para pensar en clave, digo, es por ahí muy utópico la erradicación de las violencias porque vivimos en una cultura y en tiempos, sobre todo, donde prima, ¿no?, la violencia como modo de resolver un montón de cuestiones. Sí, es el sistema es violento y parece que cada vez está más legitimado, como está más validada esa violencia como modo de operar en la vida, en los espacios que habitamos. Entonces, es importante, me parece importante. Es complejo, pero bueno, por ahí me parece, además del análisis que hicimos, como pensar un poco en clave de cómo se trabaja esto de transversalizar. Transversalizar quiere decir como que la perspectiva de género atraviese todas las prácticas del sistema de salud, ¿no? Sí, del sistema de salud y de permitirme ampliarlo también, ¿no? Como a todos los, digo, por eso hablaba de la vida privada, de la vida pública. Transversalizar es poder ponernos unos anteojos para ver la realidad de ese modo, ¿no? Es eso, que atraviese todo, no es todo el tiempo estar, pero es un modo de ver y concebir la realidad que lo podemos hacer en el ámbito privado, pero es importantísimo claramente que en el sistema, en el Estado, esta perspectiva de género esté transversalizada, que se vea desde ahí, porque bueno, es un caso que nos hace mucha pregunta sobre el rol del Estado, sobre dónde, digo, vos preguntaste si esa chica debía haber estado en la escuela, bueno, ¿qué pasa con el Estado? ¿Y qué discursos se están manejando a nivel estatal también, ¿no? Digo, la legitimación, la validación de los discursos de odio, de crueldad, de violencia, también se encuentra en el nivel estatal y eso no podemos no mirarlo, ¿no? Obviarlo para no decir otras cosas. Pero bueno, quizás se nos ocurría con Meli traer un poco, hablando de Estado, una experiencia de acá, local y no, digo, del sistema de salud provincial de acá de la provincia de Buenos Aires y de los hospitales provinciales, que es los hospitales provinciales y la provincia de Buenos Aires trabaja con una red de abordaje integral contra las violencias que tiene esta búsqueda de transversalizar la perspectiva de género y particularmente desde el año 2021-2022 en los hospitales generales, en los hospitales en general, todos, se piensa la inclusión de duplas EDA, es equipo descentralizado de asistencia, ¿no, Meli? ¿Estoy bien? Sí, estás bien. En los apps, en los servicios donde trabajamos nosotras, para pensar desde el sistema de salud, desde el hospital, desde una institución, la mirada y la perspectiva de género y la atención y el acompañamiento a las situaciones de violencia por razones de género. Acá mi compañera Meli es parte de esa dupla, ¿no, Meli? Sí. Bueno, además de conducir el programa de radio, somos multifacéticas y bueno, también con mi compañera de dupla, Valeria, hacemos asistencia de usuarias, en general son usuarias que transitan situaciones de violencia por razones de género, de alto riesgo sobre todo. Me parece importante también contar a la gente, digo, que la violencia por razones de género es una problemática que no es actual, que es histórica, que desde el hospital y desde un montón de sectores de salud, digamos, se han acompañado situaciones de violencia por razones de género. El Hospital Belgrano, sobre todo, es un hospital que tiene mucha historia de equipos que han acompañado, digo, más allá de la creación del programa, que es una decisión política y que esto es importante decirlo, ¿no? La creación de la red es una decisión política, institucional y formaliza
a la violencia por razones de género como un problema de salud, como puede ser otro, digamos, las problemáticas de salud mental, las problemáticas, digamos, más asociadas con la enfermedad biológica, ¿no? Como, qué sé yo, alguien que se tiene que operar de la vesícula, alguien que padece una fractura, alguien que tiene una cuestión neurológica. Bueno, la violencia por razones de género son un problema de salud. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces el sistema de salud es el primer lugar a donde llegan las personas que sufren violencia por razones de género. Las personas que sufren violencia por razones de género muchas veces sienten vergüenza de contar lo que les pasa. No es tan fácil empezar a hablar, no es tan fácil contar. Muchas veces es una historia de vida de violencia, no es algo que sucede en poquito tiempo. Son muchos años. El primer paso, siempre decimos con Vale, es empezar a identificarlo, ¿no? A poder verlo como un problema, porque la violencia está naturalizada en nuestra cultura. Entonces, bueno, creemos que lo que pasa es nuestra normalidad, es nuestra realidad, es nuestro destino, es la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Y empezar a desandar y a desarmar algo de eso es un proceso y es muy difícil. Y a veces las mujeres llegan en situaciones muy extremas, ¿no? Digo, el femicidio es la forma más extrema, ¿no? Y del femicidio no se vuelve, pero hay un montón de mujeres que les pasan un montón de cosas antes. Y en ese punto, el hospital sí, es clave. Es clave como lugar de detección y de contención. Sí. Y esto no solo, perdón, Meli, no solo a través de una guardia, digo, cuando la mujer llega ya en una situación de guardia, ¿no? De urgencia aguda, sino también como en los consultorios, en los distintos espacios donde se circula la mirada del profesional y la importancia de esa mirada y de detección, ¿no? Como estabas diciendo vos. Sí. Así que, bueno, y esto es importante decirlo, el abordaje de las violencias por razones de género es intersectorial, interinstitucional. No hay forma de pensar la complejidad de una problemática solo desde el sistema de salud. Hay un montón de organismos que intervienen garantizando cuidados y derechos. Y otros que acompañan, ¿no? Y otros como que acompañan. La continuidad de ese cuidado. Exactamente, digo, pero no es solo del sistema de salud. Digo, el sistema de salud tiene un lugar central en la detección. El Hospital Belgrano es un hospital amigo, ¿no? Que pueden, bueno, acudir siempre que lo necesiten. Hay un montón de equipos y de compañeros que trabajan como en esta línea. Sí, hay un montón de trabajo por hacer también, digo, porque el sistema de salud somos todos y nuestro horizonte es que, digo, no quede solo en la mano de salud mental o trabajo social acompañar y detectar, sino que todos los equipos médicos y incluso las especialidades más hegemónicas, ¿no? Como, qué sé yo, cirugía, trauma, todo, puedan detectar. Sí, que son esenciales también en esa detección y ese acompañamiento. Sí. Por eso nosotros siempre pensamos como que es un trabajo de todos los equipos de salud, en este caso hablando, ¿no?, del hospital. Y bueno, acá las chicas, Meli junto con Vale, que estuvo la semana pasada, velan por eso, digo, se hacen capacitaciones, charlas, intercambios como para poder pensar, por eso digo, creo que es re importante que haya una dupla pensando y buscando la transversalización de las perspectivas de género, en ese sentido también, porque son dos personas que están todo el tiempo mirando desde esos lentes y nos permiten a todos como profesionales, como digo, todos, como equipos de salud y también en otras funciones, poder tener y trabajar esa mirada y darle lugar dentro del hospital, que eso consideramos que es el lugar clave para la detección. Nada, es un laburazo lo que están haciendo acá con la dupla. Si querés contar por ahí cómo vienen trabajando. Bueno, sí, desde que entramos con Vale, que entramos en el 2022, armamos, como ya había un montón de equipos que abordaban las violencias, armamos un nexo sobre todo con la guardia de salud mental, digamos que era como, primero que la guardia es el lugar donde llegan las patologías, digamos, o las problemáticas más agudas, y en general la violencia por razones de género llega al sistema de salud en un momento muy agudo, ¿no? Cuando, digamos, sufren violencia física sobre todo,
que requiere atención médica. Y bueno, a partir de esa detección, ahora ya hace un tiempo que venimos haciendo capacitaciones a los equipos de guardia y a las otras especialidades médicas para pensar un esquema de abordaje, digamos, que todos tengamos como el mismo piso, ¿no? Y armamos un flujograma y estamos haciendo la capacitación para eso, para que todos podamos, bueno, con ese esquema, que por supuesto no digamos, no se ajusta a todas las situaciones, pero permite pensar como un piso, una base para eso. Y bueno, en vinculación con la guardia, de acuerdo al criterio, ¿no?, de riesgo, si queda internado o no, se hace o no una derivación o se acompaña desde la internación. Todo el armado una estrategia de cuidado, ¿no? Esto es algo que siempre, y me parece importante transmitirlo, porque es algo que siempre se dice, ¿no? En general, parece que todo se soluciona con la denuncia, y hacer una denuncia es una parte más de un proceso que es muy complejo, y ahí siempre hay que pensar con la persona. Sí, que a veces no basta, ¿no?, con la denuncia sola, como no es aislado. No, y a veces la denuncia por ello las pone más en riesgo, ¿no? Total. Siempre se trabaja con la voluntad de esa persona, no digamos, no es sin el consentimiento y sin las posibilidades que cada uno tiene, porque es dinámico también, ¿no? Esto va cambiando y en general, digamos, siempre se piensa en articulación en principio con las direcciones de género, ¿no? Esto me parece importante como transmitir que son organismos centrales y fundamentales en el abordaje de las violencias, porque son organismos específicos que tienen además facultades específicas que nosotros desde el sistema de salud no las podemos garantizar, como puede ser el acceso a una casa segura. Esto se gestiona desde las direcciones de género, y tienen equipos profesionales que acompañan situaciones de violencia por razones de género. Sí, por eso la importancia de elaborar con otros equipos, lo que decías de la interseccionalidad, ¿no? Perdón, se me mezclaron las palabras. Intersectorialidad. Sectorialidad. De pensar otros equipos que trabajen con violencias también, que no es aislado, no es una situación ni es una problemática que se pueda entender ni abordar aisladamente. Sí, y que incluso, digo, y esto por ahí para nuestros invitados, me parece que hay algo fundamental en cómo pensar el abordaje de las violencias, digo, que es en clave intersectorial, pero que también es muy importante y casi te diría fundamental para pensar los procesos de salida, el territorio, total, la comunidad y las redes que esa persona construye, sostiene y arma, porque digo, el Estado garantiza un montón de cosas, pero las personas también circulan por un montón de espacios, por un barrio, tienen contacto con vecinos, con escuelas, con un montón de instituciones que hacen a cómo se produce una posible salida de la violencia. Digo, está el Estado y está el territorio. Y me parece que no es sin esas dos cosas, ¿no? Bueno, y un poco más también. Así que, bueno, bien, por ahí, cortito como para ya ir dando pie a la siguiente columna, contar como, bueno, como frente a una situación de violencia de género, ¿qué puedo hacer, no? Como también pensar en eso. Bueno, en principio, digo, ya dije que el Hospital Belgrano es un hospital amigo. Bueno, esto también es importante decirlo, digamos, el Hospital Belgrano actualmente ya hace un par de años tiene guardia de salud mental las 24 horas. Esto es fundamental porque, digo, si bien no existe en sí mismo la guardia de violencia de género, pero digamos, sí, los compañeros de salud mental tienen como formación en la temática. Y los compañeros médicos, bueno, estamos trabajando para que puedan hacer una detección oportuna y derivación pertinente. Y después, las direcciones de género, digo, voy a hablar de Vicente López y de San Martín, que es el territorio en el que estamos, pero después cada municipio tiene su dirección de género, que este dato se puede averiguar accediendo a la página web del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Hay un buscador que busca las direcciones de género por municipio y ahí te dice los teléfonos y las direcciones. Las direcciones de género funcionan todos los días de lunes a viernes hasta las 16 o 17 horas, dependiendo. Y después tienen para los fines de semana y los feriados WhatsApps
para casos de urgencia. Digo, es importante también que si uno está en una situación extrema de urgencia, puede llamar al 911 a la línea 144, que en este momento la línea 144 es solo de la provincia de Buenos Aires, no depende más de la nación como era antes. Voy a decir brevemente el WhatsApp y el teléfono de la Dirección de Género de Vicente López. El teléfono es 4794-6604 o 4794-6605, que se puede llamar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y el WhatsApp, que es solo para emergencias, es 11 38 27 03 04. Eso es Vicente López. Y en San Martín tienen dos sedes, tienen una sede en Suárez y una sede en el centro. El teléfono de la del centro es 483-0700 y el teléfono de Suárez es 4720-1155. Y el WhatsApp, insisto, esto es para emergencias, o sea, fines de semana, después de las 4 de la tarde o feriados, 11 44 75 82 22. Esto lo decimos porque si no se estalla el WhatsApp y, digamos, es solo para emergencias. Bien. Así que, bueno, bien, un poco acá de intercambio entre nosotras y poder charlar un poco de cómo se viene elaborando a nivel institucional. Vamos ahora a hacer un bloque musical y seguimos con nuestras invitadas que nos van a contar un poco de un abordaje más comunitario y territorial acá cerquita también. Sí, bien acá, cerquita. bien cerquita. Así que bueno, escuchamos un ratito una canción y nos encontramos. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra.
Bueno, acá volvemos al programa. Una pequeña aclaración respecto a la noticia. El que encontraron al acusado, perdón, al acusado no, al pequeño Jay. A pequeño Jay, que no me sale la palabra, perdón. Que es como el que ideó el crimen. Intervino también la provincia de Buenos Aires junto a la policía de Perú. No me olvidado de comentar ese dato que me parece importantísimo, ¿no? Así que bueno, ahora acá nos encontramos con nuestras invitadas, ¿no? Sí, nuestras invitadas, bueno, las presento. Presente. Es la licenciada Alicia de Arcos, que es trabajadora social, y Virginia Salomone, que es licenciada en psicología. Son ambas del Centro Integrador Comunitario, el famoso SIC, que está al lado del Hospital Belgrano. Y bueno, cuando yo contaba lo del territorio, ¿no? Y la comunidad, ellas llevan adelante un grupo, ¿no?, de mujeres que se llama Saludarte. Y bueno, un poco las invitamos para que cuenten de esta experiencia. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Estamos escuchándonos y a los que estamos acá en este estudio hermoso. Bueno, gracias por invitarnos. Muy importante todo lo que hablaron de este contexto. Estamos todos muy conmovidos por lo que pasó, así que y también intentando trabajarlo con los distintos espacios del espacio donde trabajamos. Bueno, quizás se nos ocurría por ahí contar acá a los oyentes y a quienes estén del otro lado, ¿de qué se trata este grupo de mujeres que llamaron Saludarte? Y también nos interesa pensar por qué ese nombre, ¿no? Como que nos cuenten un poquito de eso. Bueno, el grupo empieza como una iniciativa. Nosotros cuando se crea el espacio del SIC, fue hace 15 años, o sea que fue hace mucho. Desde entrada pensamos que queríamos tener un espacio para las mujeres. Nos parecía importante que haya un espacio para la voz de las mujeres, para poder hablar de las problemáticas de las mujeres, obviamente pensando desde una perspectiva de género y pensando el tema de violencia de género. Y pensábamos mucho la manera de generar un espacio. Pensamos primeramente poner un cartel que diga, grupo de mujeres, y creo que lo intentamos, ya no me acuerdo mucho, y no vino nadie. Entonces empezamos a pensar, a ver desde dónde podemos cómo podemos convocar a que esto sea algo interesante para las mujeres. En ese momento nos reuníamos con otra psicóloga, una trabajadora, una profesora de plástica. Ambas tres teníamos como alguna ligazón con lo artístico y se nos ocurrió armar este espacio Saludarte, pues nos parecía amigable. Después cuestionábamos el nombre del grupo, pero algo del encuentro, ¿no? Y que sea un espacio de encuentros para hablar cosas de mujeres, ¿sí? Cosas en el sentido muy amplio, desde la salud, las violencias, las crianzas, el amor, y en el medio, tal cual, las migraciones, de dónde venían, ¿sí? En este espacio lo que se nos ocurrió es que aparte de generar un espacio de palabra, donde hablar, donde las voces y el encuentro sea lo fundamental, también poder hacer algunas cosas, ¿no? Contar vos, Ali. Contar, un poco que nos convocaba un poco esto del arte, ¿sí? ¿Cómo meter algo que también nos distienda, nos divierta? Desde la literatura, leíamos, por ejemplo, muchas cosas de Galeano sobre las mujeres, veíamos películas sobre mujeres, y también pasamos a pensar juntas proyectos de arte. Muchas veces fue desde el mosaico, otras veces fue pintar cosas grupales. En un momento hicimos todo un mural sobre la migración, y a veces individual, ¿no? Distintas técnicas que íbamos pensando, que entre mate y palabra se iba tejiendo ahí el grupo. El grupo se sostiene hasta el día de hoy. Han pasado un montón de mujeres del barrio. Lo que nos pareció, en un momento por ahí teníamos entrevistas previas. Generalmente a veces tenemos la posibilidad de, cuando hay una situación individual compleja, como puede ser de violencia, la abordamos también individual, ¿sí? Acompañamos estos procesos a veces de denuncias, de situaciones como contaban ustedes.
pero siempre sostenidos por la red grupal del espacio de ese encuentro, donde también entre ellas se empezó a armar por más allá del grupo, ¿no? Son vecinas del barrio, de un lado y del otro, ¿no? De San Martín y Vicente López. Igual que Me gusta esto del arte como excusa y mediación, ¿no? Del encuentro ahí, ¿no? Sí, poder elaborar todas estas cuestiones de las mujeres, ¿no? Y también esto que van trayendo ellas de lo que se va generando en estas potencias que van descubriendo, por cosas que nunca habían hecho. Y esto les resulta una herramienta para cuando estoy sola en mi casa, o juntarme con otra a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, nos parece importante ese aspecto también, porque a veces no es fácil, como decían ahí, poner en palabras lo que nos pasa. Muchas veces se relatan situaciones que nunca habían sido habladas, cargaron solitas ahí, ¿no? Y de acompañamiento. Bien, y cómo, digo, en línea con lo que veníamos hablando, cómo piensan, ¿no? La importancia de la grupalidad, ¿no? En el acompañamiento a las situaciones de violencia. Ustedes, como un poco el grupo, digamos, o el nombre del grupo fue como una excusa para, entre otras cosas, trabajar las violencias. Por ahí estaría bueno que compartan por qué es tan importante el valor de lo grupal o en esto, en poder acompañar a las personas que sufren situaciones de violencia por razones de género. Nos parece fundamental porque creemos en la potencia de los grupos, nos parece que hay que armar redes y muchas veces lo que intentamos y parte de esto lo trabajamos con las participantes, ¿no? Con las que vienen a decir que los lunes es el lugar de encuentro, es una excusa, pero que ellas están, ¿no? Que se pueden empezar a encontrar por más allá de los lunes, ¿no? Y van armando ese espacio grupal y de referencias, ¿no? De decir, bueno, cómo una puede ayudar a la otra, se genera esto por más allá del espacio de los lunes. Y nos parece muy importante porque muchas veces esto, a veces, como decíamos, es algo muy, muy personal, muy difícil de compartir. Y lo que estamos viendo es que hoy en día se están generando mucho esto del venir a poder hablar de esto, ¿no? De hecho, actualmente a veces pasan situaciones que están ahora atravesando y podemos acompañar desde lo grupal y también desde lo individual si es necesario y pertinente. Y también pensar que el Estado es limitado y que por ahí el sábado, el viernes a la noche, quien va a estar va a ser una vecina. Que a veces la policía no ingresa a determinados lugares, que fue también lo que nos han contado en otras entrevistas. Entonces también armar la red para que cuenten y no se sientan solas. Bueno, y a todo esto, ¿qué días funciona el grupo? Saludarte funciona los lunes de 1:30 a 15 de la tarde.
Y bueno, y también contarles que hemos hecho muchas experiencias muy divertidas, porque a función de este espacio, en algún momento hacemos salidas, ahora próximamente hacemos un día de primavera, donde también incluimos esto del disfrute y la diversión, que a veces no es tan fácil. Muchas veces las mujeres han estado toda la vida en esto de los estereotipos, cuidando a otros y a otros, y trabajamos mucho esto de que se puedan cuidar a sí mismas, que es como una cosa importante, y esto del disfrute con otras. Así que bueno, eso nos parece algo muy importante también de trabajar. Y en esto que decía Virginia, que se van proponiendo diferentes actividades, también está esta visión integral del cuerpo de la mujer, entonces en algún momento también convocamos, qué sé yo, para poder hablar de temáticas, la menopausia, de diferentes temáticas que por ahí no se van hablando, entonces también vino una médica del SAP a dar una charla. Se van convocando, también hay otra compañera que entonces hacemos más expresión corporal en algún momento, o vamos a la huerta, como que la propuesta es amplia. Sí, desde distintas miradas. Está bueno esto que traen de, bueno, en lo diverso también cada una va encontrando, ¿no? La importancia, pienso, mientras las escucho, ¿no? La importancia de la flexibilidad. Quienes coordinan el grupo, ¿no? Digamos, ustedes hace 15 años que hacen esto, entonces, bueno, nada, me imagino que el grupo fue cambiando con los años y que, digo, los que coordinan también, como, bueno, un montón de cuestiones que pasan con el transcurrir del tiempo, pero que está bueno, y en esto también me parece como importante la transmisión de cuanto más heterogéneo, más posibilidades de que las personas se enlacen en el grupo y se enlacen entre ellas, como, digamos, armando una red en el territorio, ¿no? En los vecinos. Sí. Aparte también hay personas, hay mujeres que vienen a saludarte, que a su vez también los hijos o las hijas están en una orientación psicológica con otros compañeros, entonces como que vamos haciendo el acompañamiento a todo ese grupo familiar. Sí, es integral. Como que dentro del SIC o hay hijos o hijas que van a, no sé, espacios de deportes, de vóley, y entonces es como integral el transitar por el SIC. Yo hace 4 años que estoy, no hace tanto, y también fue cambiando la dinámica, que en unos primeros años por ahí mi participación no era tanta, estaba presente, y en este último tiempo, desde lo social, yo soy trabajadora social, como que es más activo, ¿no? Es como poder acompañarlas más y también generar espacios individuales. Sí, por ahí esto que creo que hemos charlado alguna vez es... y esto también iba a decir lo enriquecedor, que muchas veces lo hemos hablado con Virginia, de poder acompañar el proceso grupal e ir viendo el proceso individual de cada una. Digo, hoy, cuando hablamos, se me vienen a la cara un montón de mujeres que con Virginia hemos hablado, hemos trabajado y que hoy estén empoderadas, que puedan hablar de otra forma, que puedan tener su propio espacio, que sigan sosteniendo venir una vez a la semana, 1 hora y media, que algunas encuentren trabajo, porque lo que decía Virginia, el espacio es más flexible con el tema de los trabajos, de las changas, entonces, y que vengan y que digan, ahora voy a venir de acá fin de año totalmente apropiadas de ese espacio suyo, es maravilloso. Y por otro lado, ese código que hay entre las mujeres, que se sabe que lo que se habla ahí no sale. Entonces, la otra vez Virginia decía, puede ser que en el barrio haya situaciones, ahora en el espacio de saludarte eso se deja afuera. Nada, no es para seguir tirándonos flores, ¿no? Pero está buenísimo, es un espacio hermoso. Sí, la verdad es que esto que dice Ali es tal cual. Me parece muy interesante cómo hay mujeres que han transitado el espacio y que les ha cambiado la vida en esto del permitirse hablar. Sí, el disfrute también. Creo que me quedé con eso que dijiste, de algo de más allá del padecimiento y nada, el acompañamiento en las situaciones que son más complejas. Poder darse lugar a disfrutar me parece clave, y conectar desde otro lado con otras, y también el otro, ¿no? Como de repente que haya otra mujer con quien quizás me siento identificada o puedo acompañar, me parece que es lo lindo también que hace a la grupalidad. Sí.
Tal cual. Sí, y a esto, hablando de las situaciones de violencia, de mi compañera que me empuja el micrófono, no, hablando de las situaciones de violencia también, como pensar o repensar la maternidad, la crianza, la diferencia entre, qué sé yo, hay muchas cuestiones también de mujeres migrantes, de mujeres que también han venido de otros lugares, y entonces también se pone entre mate y mate pensarnos si cuidamos más a nuestras hijas, a nuestros hijos, si hay igualdad en las tareas domésticas, digo, como ir como creando otra subjetividad y replanteando también cuestiones de crianza, que aunque son en general, que no dijimos, en general son mujeres que han pasado la crianza de chicos chiquitos, pero bueno, siguen teniendo, ¿no?, hijos, y son madres, abuelas, ¿no? Entonces como seguir como poniendo no en crítica, sino en revisión. En revisión, tal cual. ¿Mujeres de qué edades van a participar en Mira, Saludarte ahora? En general van desde el 40 para arriba, por ahí hay alguna treintañera, pero en general de 30 y pico para arriba, que digamos cuando ya tienen o algunos hijos que ya están como en escuela primaria, como en ese ratito en que las nenes van al colegio, vienen, otras que ya criaron o que están criando nietos, ¿no? Muchas mujeres que ya, algunas que se están jubilando, donde también se empiezan a preguntar, ¿y ahora que tengo niños grandes, qué hago? Ya está listo, ¿a quién crío ahora? No sigo criando a los más grandes. O sea, empiezan a ver esto de ¿qué hago con mi tiempo? Y este es un espacio donde poder pensar también, mucho trabajamos con ellas, qué quieren ellas, no más allá que nosotros a veces proponemos cosas de lo que se hace, también es un poco, bueno, ¿qué tienen ganas ustedes? El espacio es de ellas también, entonces vamos juntas pensándolo. Bien. Bueno, las encontramos en el SIC entonces. Sí, ahora le llaman el espacio Villa Zagala. Perdón, el espacio Villa pero Zagala. bueno, el barrio sigue El siendo barrio el SIC, sigue siendo y para el SIC. nosotras también. Y el otro día me dijeron el patronato también, que sigue nombrándose como sí, patronato. antiguamente es del patronato. Así que también. está bueno ahí está bueno para acercarse, cualquier cosa se pueden acercar ahí, consultar, ¿no? Acá las chicas están en el espacio. Bueno, muchas gracias. No, ¿no? gracias a ustedes porque es un programa hermoso, Gracias. muy necesario en estos tiempos. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, esto nos parece clave, pensar espacios comunitarios en territorio que también que trabajar juntos las temáticas por violencia de razones de género Sí. y la perspectiva de género. Sí, ¿no? sobre todo porque por ahí en el relevamiento que intentamos hacer para este programa, pero que lo hacemos también para el trabajo, no encontramos tantos espacios grupales. Si bien las direcciones de género tienen espacios grupales, en el territorio, en el barrio, en las organizaciones, en los comedores, no encontramos tanto. Así que si quieren compartir por WhatsApp algún espacio que no conozcamos, bienvenidos. Eso sí. Y esto también es importante contarlo, acá donde estamos haciendo la radio, en La Alborada. Hoy no está Nancy, que es lo que coordina, pero funciona un grupo de mujeres los martes, desde las 18 hasta las 20 horas. Así que pero son fundamentales para el armado de las redes, ¿no? De los lazos entre vecinos, de solidaridad. Como hay un montón de cosas que están en tensión hoy, ¿no? Y en peligro, tendremos que militar para recuperar y sostener algo de esto, ¿no? Nada de los derechos ganados terminan siendo, adquiridos. Así que, nada, chicas, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Qué bueno. Bueno, ya para Vamos ir cerrando. cerrando. Tuvimos un programa largo, intenso, pero me parece muy necesario, ¿no? Para ir cerrando, les contamos un poco las noticias. Les contamos, el viernes a las 11, como les comentaba, el programa de la Escuela de Enfermería. Les comentamos algo nuevo en relación a la radio, y es que el martes a las 11:30 va a salir el programa del Hospital de Día del Hospital Belgrano, el primer programa. El Hospital de Día de Salud Mental. Sí, de Salud Mental, perdón. Que se llama Voces al Mundo, así que vamos a escucharlo por primera vez el martes, así que por favor les pedimos que estén del otro lado para
para después escucharlos. contarnos, Es un programa, esto está bueno contarlo, Belu, es un programa que es lo hacen los mismos usuarios, ¿no? Las voces son las voces de los usuarios. Sí, sí. Después, el Martes que viene, martes 7 de octubre, Sí, sí. a las 11 de la mañana nos encontramos acá en La Alborada con la posta de salud que hacemos todos los primeros martes del mes con el equipo SAPS. Recuerden, Y la Escuela de Enfermería. Y la Escuela de Enfermería. Sí, y vienen los promotores También. de provincia con vacunas, así que tenemos vacunas, control de peso y talla, espacio de juego, firmado de planillas de ANSES, bueno, entre otras cosas. Bien, y Perdón, recuerden llegar temprano porque el número de turnos es limitado. Importante. Y el viernes, este viernes 3, hay nuevamente Feria de Emprendedores en el hospital de salud mental a partir de las 9, así que los esperamos también. Y bueno, antes por ahí, como para cerrar. Recuerden, como venimos haciendo en los demás programas, que está abierta la inscripción para la vacuna contra el dengue. Esto ya lo venimos. Sí, en el portal Mi Salud. En el portal Mi Salud, todas Va a las llegar por personas mail. de la provincia de Buenos Aires se poner, hayan o no hayan tenido dengue. Sí. Recuerden que el turno les va a llegar por mail. Ya están empezando a mandar. A mí ya me llegó. Bien. Bueno, Así que les cuento que ya están empezando a mandar. Eso, chequen los correos electrónicos. Mail, no WhatsApp, no teléfono, siempre mail. Tengamos cuidado con las estafas, así que... eso. solo mail. Y bueno, vamos, Belu va... Sí, nos vamos despidiendo nosotras. Vamos a cerrar por ahí con un poema cortito. Pero bueno, Meli, gracias por este programa tan importante. Gracias también por ponerle cuerpo también a lo que es el acompañamiento y la atención de violencias por razones de género en el hospital. Sí, yo, bueno, nada, gracias por tus palabras y, digamos, gracias a todos los equipos y los compañeros del hospital que también, digo, codo vamos, intentando trabajar en esta temática tan compleja. Los compañeros de salud mental, las compañeras de trabajo social, bueno, a todos en realidad, la dirección del Sí. hospital que también nos acompaña un montón y esto es fundamental. Sí, a la ventanilla, que siempre, tanto de la guardia como de turnos, que muchas veces es la puerta de entrada, ¿no? De todo esto, y su mirada es súper importante para nosotros. Sí, a los enfermeros también son, todos son centrales porque Esenciales. además nos atraviesa a todos. Y los esperamos El miércoles que viene, el miércoles que viene a las 9:30, programa especial. muy especial, va a tener, no les vamos a No les vamos a adelantar adelantar. tanto, pero bueno, va a ser sobre salud mental. Sí, Así sobre que- salud mental. Porque el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, así que la semana que viene nos encontramos con esa temática. Así que bueno, y les leemos acá con Meli un pequeño Unas pequeñas palabras Palabras. para despedirnos. para despedirnos que escribió Jime con G, que la conozco, es una genia, síganla, escribe muy lindo, en relación a la temática que nos compete hoy. Dice: nosotras no heredamos recuerdos infantiles nada más, heredamos una lista interminable de chicas muertas. Cada generación guarda sus nombres tatuados en la memoria del cuerpo, en el dolor, en la impotencia y en el miedo, con sus rostros, sus edades, sus oficios y sus culpas como una advertencia cruel para que nos sirvan de lección a las demás. Nuestras madres dicen María Soledad Morales. Las hermanas mayores dicen María Cash, Candela y Ángeles. Las del medio nombran a Micaela, Lucía y Araceli. Las más jóvenes dirán Lara, Brenda y Morena. Y a las que vendrán tendrán también su lista como si existiera una garantía maldita. Así nos hacen crecer, con los nombres de nuestras muertas latentes, grabados como estaciones del tiempo, calendarios oscuros que marcan nuestra vida. Y siempre, después de cada nombre, la misma letanía de preguntas envenenadas. ¿Qué ropa llevaba? ¿A dónde iba? ¿Con quién estaba? ¿Qué hacía sola esa hora? Seguro se lo merecía. Cada asesinato lleva una nota al pie que nos dicta lo que no debemos ser, qué cuerpos no habitar, qué vida no vivir, como si eso justificara el espanto. ¿Quién recuerda los nombres de los que las mataron? ¿De qué viven? ¿Cuáles son sus rostros? Nadie. Son refugiados en expedientes encajonados, en la complicidad de los jueces, en un silencio colectivo que los protege sistemáticamente.
Crecimos con víctimas como amedrantamientos en nuestra historia. Vivimos bajo una justicia con amnesia selectiva. Se las recuerda a ellas y a sus pecados, nunca a ellos y a su barbarie. Sabemos el nombre de quienes nos faltan, pero no de quienes nos las arrebataron. Y esa memoria mutilada es la que nos mata 2 veces. Queremos decir ni una menos. Y bueno, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.